El Señor bendiga a su pueblo amado. Amén. Y a todo aquel que tenga bien escucharnos. Y nos encontramos en el estado de Delaware. Y estamos enviando un saludo, amén, de que el Señor nos ha llevado a compartir nuestro testimonio. Así pues, le habla la doctora Claudette Álvarez Dalmau, o simplemente llámeme Claudette, desde Delaware, Newark, Delaware. Así pues, envío un saludo a Pastor Pastor Rafael Rijos, le decimos Pastor Rafi de cariño, y también él desde el estado de Massachusetts, aunque su congregación está en Rhode Island. Así también a nuestro amado hermano colaborador, Willy Vives, amén, por permitirnos tener un tiempo en que nosotros podamos, pues, compartir toda la bondad que el Padre ha tenido a bien brindarnos. Es solo eso. Pablo hablaba tan claro. Yo amo la manera en que él se expresaba y las cosas que decía con mucha elocuencia. Él expresaba, bueno, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y acá le añade Claudette, por el conocimiento que tenemos, por lo que la palabra y los testigos que estuvieron allí, y poderosamente resucitado, es lo que quiero añadir. Así pues, damos gracias al Padre por ello. Nosotros no vendemos nuestra imagen. Yo siento mucho si a veces no nos cuadra bien nuestros videos. Estamos acá en vivo con Willy Vives y también no somos técnicos. Lo único que queremos es compartir lo que Él ha hecho a nuestra alma, ¿verdad? Él nos visitó desde lo alto, dice la Escritura, nos visitó desde lo alto la aurora, nos amaneció un día en medio de nuestra vida dificultosa, que al final, a raíz de todo este tiempo compartiendo acá, y pues en nuestra vida nos ha tocado tener personas cercanas que o de alguna manera se acercan, de algún modo quieren saber, quieren recibir algún tipo de consejo o ayuda u oración sobre todo. Entonces resulta que cuando escucho el dolor de ellos, el mío queda a ningún lado. O sea, el dolor nuestro queda como no ha pasado nada, vamos a decir así. Que sí ha pasado, pero bueno, en este punto pienso que no debemos hacer comparaciones, porque cada cual carga su propio dolor, su situación, cada cual vivió su situación. No puede uno menospreciar porque te parece, o humanamente, o emocionalmente te parece que es más fuerte lo que le ocurrió a aquel o al otro, y oiga, como si fuera algo, una competencia. Dios nos guarde de tal pensamiento ridículo. No competimos. Y si, como decía él también, Pablo, nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Quien nos hizo y nos ha trabajado y nos ha ayudado a que seamos un tanto más de beneficio o sanados para sanar a otros. Así pues, les estuve hablando la última vez, por favor, ahí en el canal de Willy Vives, igual que yo tengo un pequeño canal, pero nosotros compartimos esto específicamente en el canal de él. Mayor audiencia, más el pastor nos pidió que les colaboráramos con este testimonio. Así pues, en esa andamos. Y si quieren ver, por favor, los videos anteriores, tratan de mi testimonio. Y en el último, que grabé la semana pasada,
Hoy es, estoy perdida a veces un poquito, 4, entiendo que 5. Estamos ya a principios de diciembre. Amén. Y los días son tan acelerados que si uno no anda mirando bien el calendario, se nos fue todo. Yo creo que es 4 hoy. Bueno, ¿qué pasa? En la otra semana, en final de noviembre, dimos un saludo, me parece que pequeño testimonio, pero más que nada el saludo para víspera de Thanksgiving. Pero antes de eso, teníamos nuestro testimonio, ahí va más o menos en línea. Y el Señor nos va dando dirección de qué enfoque vamos a dar, porque definitivamente no vamos a estar aquí dando puños al aire y hablando por hablar, y qué bonito queda la expresión. No, es lo que el Espíritu nos lleva a que realmente hay una gran necesidad de escuchar. Así que nosotros recordamos que el Padre nos fue llevando a cuando tuve una revelación, aún siendo recién convertida, vi lo que es una crisálida en la ventana de mi casa. A mí me creó una sensación horrible de qué terror, porque era algo, hermanos. El que diga que es bonito, no lo sé, pero era una cosa grotesca negra que parecía un nido, pero en la punta de ella iba saliendo una pequeña mariposa. A mí me creó tal situación que con el dedo, así con la uña, le di al screen, que eso es la tela metálica que se pone en Puerto Rico en las ventanas, evitando así que los insectos entren o evitar que menos puedan entrar. Y esa ventana, que es una ventana que le llamamos Miami, que es metal, la hoja es de metal, pues ella colgaba de allí. A mí me creó esta sensación horrible y le di así con la uña y esto cae al suelo. Cuando cae al suelo ahí es que me traen la revelación de una película, hermanos. Una película de lo que yo desconocía. Pues era tan ingenua, tan joven, que yo desconocía completamente qué significa la metamorfosis. ¿Verdad? Las etapas, la situación, el proceso que pasa a la mariposa para nacer. Las distintas etapas, todo eso que voy a saber yo, nada, en ese tiempo menos, no tenía ni idea. Y cuando vi aquello, lo vi tan feo, tan triste, que yo veía aquella mariposita pegada de aquella cosa, y no puede ser. Entonces, el Padre que me habla, me dice, ¿viste cómo la rechazaste? Y yo me quedé, ¿qué? Y aún sin conocer de qué trataba, Él me habló como si yo conociese el proceso de metamorfosis. Es interesante, ¿no? Muy interesante. Y cuando voy por allí, me sigue hablando, me dice, ¿viste cómo la rechazaste? Me pregunta. Y luego añade, ella está pasando por uno de los procesos más difíciles, por un momento crítico. Y es así como cuando todos desean hacer sus actividades un día de lluvia, quizás de una lluvia torrencial, pues entonces todo esto me lo explicaba el Espíritu, hermano. Usted se imagina una muchacha de 17 años que voy a saber yo de que si llovió, que si qué bonito se puso, que qué feo estaba. Yo tenía en mi mente en cualquier lugar menos con esa información. Yo sé que él me iba ilustrando y me decía, esa situación se da y llueve mucho. Es parecido a lo que le pasó, o sea, me está haciendo una comparativa. Me dice, llueve tanto que las personas están molestas porque no han podido hacer sus actividades exteriores. Y me dice, mas la senda del justo, me añade, va en ascenso hasta que el día es perfecto. Eso encontré luego que en un texto bíblico, en la palabra, claro está. Pero él me dice,
El justo, el justo es como la luz de la aurora. Luego yo veo que es más, está hablando de el caminar, el crecimiento, ¿verdad? Del creyente, del que se le llama justo en la palabra. Se le dice más, se le dice santos, separados para Dios, en otras palabras. Bueno, él me dice que así es, que esa es la senda de ellos y que yo iba a pasar por muchas situaciones. De ahí que cuando yo supuestamente rechazo a la mariposa, que fue lo que hice realmente, rechacé ese proceso, eso que vi. Y eso ocurre cuando otros ven lo que desconocen, ¿verdad? Están ante una escena que completamente dicen, bueno, ¿de qué trata? Me causó asco, me molesta. Entonces él me decía, vas a pasar por muchos procesos. Me conectó todo esto por causa del abuso sexual, tenía autoestima baja y ha sido una de las batallas grandes que tuve en mi vida. Tenía también muchos estados depresivos y él me dice, la gente no quiere ver a un depresivo. Es más, la gente quiere ver ya cuando está sano, qué bonito, pero mientras está pasando el proceso, que es lo que le pasaba a la mariposa, nadie quiere ver una crisálida, que suena la palabra bonita, hermano, pero es horrible. La gente le llama oruga a eso, pero la oruga es el gusano, hasta donde tengo entendido. ¿Qué pasa? Que tenemos esta situación en que no se ve agradable a la vista y la actitud inicial o que genera es de rechazo. Cuando vemos eso decimos, no, pero ¿cómo, qué es eso tan feo? Y así pasa al depresivo, al que tiene la autoestima baja, que se menosprecia. Eso me pasaba. El cuerpo del Señor, la iglesia, su novia, debe aprender a sostener a los otros miembros del cuerpo. Si no se logra, existen entonces, yo diría, un daño al mismo cuerpo. Se puede desprender, se puede, tantas cosas, condiciones médicas, piénselas, cualquier condición de salud, de enfermedad, puede pasarle al cuerpo del Señor, ¿verdad? Estamos hablando figurativamente, obviamente. Y el Señor así le llamó a su pueblo, a su cuerpo, dice su cuerpo, ¿verdad? Que Él es su novia, su iglesia. Entonces, si yo cuando veo al depresivo, a alguien que cuando esté expresándose se menosprecia y dice cualquier otra cosa terrible sobre sí mismo, ¿de qué manera le estoy ayudando? ¿Cómo es que yo pretendo ver el testimonio completo de alguien cuando ya está completado el producto final, ¿verdad? Pero el proceso en el que va la persona no me interesa, lo menosprecio, no me gusta. A mucha gente se mofa. Es muy triste. Y usted me disculpa que me pare por acá, que en este tema es que tiene que ver mucho con mi vida en el Señor. Bueno, pero lo bueno de todo esto, que aunque ya yo tenía unos 34 años, tengo 65, acababa de dar a luz a mi hijo menor, Isaac, pues ahí fue que una de mis colaboradoras, ¿verdad? Una de mis colegas, pastora, igual que yo, me dice, mira, Claudette, yo te observo triste, yo te observo, no sé si es que estás en alguna situación depresiva. De hecho, quizás fue
lo que llaman depresión postparto. Nunca se me hizo una evaluación o psiquiátrica o química, ¿verdad? O biológica para saber si ese era el proceso. Así que donde único fui fue donde esta persona que ella me recomienda, que era una colega de ella, que era experta en personas que han pasado por abuso sexual. Yo me quedé sorprendida. Ella no me lo anticipó, pero mi amiga, pero la doctora me lo dijo. Me dijo que esa era su especialidad. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando llego allí, ella me dice, bueno, lo que te ocurre es que te encuentras en una depresión mayor. Y es por causa del abuso sexual, del maltrato también, todo eso. Así que todo lo que se te acumule de pronto, muchas situaciones, mucho estrés, problemas, situaciones grandes, si se te juntan todas, eso puede, se dice exacerba, o sea, detona o activa una depresión. La depresión, la gente le pone muchas definiciones, los psicólogos, la medicina. Yo aprendí un poquito y se habla de que es coraje al revés. Tienes mucho coraje acumulado, mucha tristeza, y eso en el modo inconsciente. Entonces, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, ¿no? Son tan, hermanos, es tanta la ignorancia que la gente canta y lo cantan como que qué tremendo y bello ese corito, ese himno, que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Y uno dice, ¿qué? Cuando vas a la palabra, ¿qué? Entonces se señala a la persona herida a que esté triste porque supuestamente no puede estar triste. Entonces, vamos a hablar conforme a la Escritura. Si usted quiere tener razón, dígame, ¿en dónde queda Jesús? Que es Dios entre nosotros. Dios mismo, Jesús, la imagen del Dios invisible. Cuando estuvo entre nosotros, antes de entregar su vida, estuvo orando en Getsemaní. Y dice la Escritura, desde lo más profundo, tienes que escudriñar y ver que te dice que Él estuvo triste hasta la muerte. Así pues, Cristo mismo estaba triste, pero sus discípulos no pueden estarlo. Dígame cuánto mar de cosas antibíblicas se cantan, se dicen y se pretenden en el pueblo de Dios. Qué pena que yo me tenga que parar aquí a hacer señalamientos de cosas negativas. Yo quisiera cantarles algo bonito. Yo quisiera ponerme acá y que qué linda la alegría de la vida. Y la alegría de la vida es mi Señor y Él me ha dado alegría. Pero el trayecto que me ha tocado vivir, como Él me enseñó, me dijo, te estoy mostrando lo que vas a sufrir en la vida. Vas a ser rechazada. Y la gente lo hace automático, tan pronto ven un depresivo, una persona con autoestima baja, hacen eso. Pero tuvieron, y él me dice, pero tuvieron el día bello y olvidaron que para tener ese día bello había que tener un día tormentoso. Mire la forma en que el Señor me hace estas comparativas, tan hermosas, tan raras. Y yo digo, Señor, yo era niña en Cristo. Pero el pueblo sigue en ignorancia, juzgando las heridas de su hermano. Así camina hoy ese pueblo lavado por su sangre. No es lleno del Espíritu de Dios. No es lleno ni da el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor. Dígame si es así o no. Paz, longanimidad, humildad. Pero el fruto del Espíritu es amor y luego tiene como una ramificación de donde
se va trabajando el amor de Dios. Entonces tenemos el amor de Dios. Queremos ver, como me decía el Señor, la mariposa en su etapa terminal, cuando las personas hasta coleccionan una mariposa. Nadie, hasta donde he visto, se le ocurre coleccionar ni la oruga, ni la crisálida, ni nada de esas etapas anteriores que son difíciles, dificultosas. Pero sí vamos a tener el producto final, que es una mariposa preciosa. Para llegar ahí, amados, ella tuvo que pasar un proceso. Por eso él me decía, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Si nosotros aprendiésemos de nuestro Señor, en mi congregación hablábamos de esto, que la única forma en que nosotros vamos a ser semejantes al Padre, a Dios omnipotente, poderoso, bello, es en amor. Es lo único que podemos ser semejantes, porque en su majestad es tan grande. Él es terrible, un portento, él es una cosa, por llamar así, ¿verdad? Discúlpenme. O sea, él es tan poderoso Dios. Pero su creación, ¿verdad? La única manera luego de ser regenerados por el Espíritu, transformados, perdonados, recuperados por Dios mismo, por Él mismo, reconciliados con Él mismo, la única manera de ser semejantes a Él es en amor. ¡Wow! De ahí que, ¿qué dijo el Señor? Jesús. Que muchos vendrían donde Él diciendo, Señor, Señor, en tu nombre reprendimos, profetizamos, hablamos lenguas. Todos los dones del Espíritu. Y Jesús les dice, apártate de mí. Le dice, ¿quién tú eres? Yo no te conozco. ¿Por qué? Porque todos ellos estaban haciendo alarde de los dones, pero no tenían el fundamento donde se fundamentan los dones. Los dones tienen que fundamentarse, sostenerse, tener como base el fruto del Espíritu. No tenían el fruto del Espíritu. Eso es lo que, escudriñando, podemos entender qué es lo que ocurrió allí. Eso pasará en el final de los tiempos. Dirán muchísimas cosas que ellos profetizaron, hablaron y dijeron bien religiosos, muy religiosos. Oiga, y Jesús le dice, yo no te conozco. ¿Quién tú eres? ¿Por qué? Porque no andaban en el fruto del Espíritu. Por eso tenga cuidado de mucha gente que dicen tener dones, nadie lo va a negar, pero si carecen del fruto del Espíritu, están dando puños al aire, corriendo a la aventura. Cualquiera, usted quizá difiera de mí, cualquiera tiene dones, amados. Cualquiera. ¿Por qué? Porque un día el Señor entrega su vida, baja, lleva cautiva la cautividad. Dice la Escritura que cuando sube da dones a los hombres. ¿Qué usted interpreta de ahí? Cualquiera tiene dones. Unos lo usan para las tinieblas y otros, si son salvos y han sido renovados, ¿verdad?, rescatados de su manera de vivir, en su nueva naturaleza, los usan para Dios. Pero tienen que tener como fundamento el fruto del Espíritu, amado. De lo contrario, es alguien que hay que tenerle temor, porque sin nada que le quede por dentro, sin pensarlo, correrá a afectar a otro porque cree tener una verdad, hacer señalamientos, condenar, tantas cosas que se hacen porque la gente cree que tiene dones y tiene un conocimiento de algo. Pero si tienes el fruto del Espíritu, haces el balance,
que es el amor de Dios. Dígame cuándo Dios nos ha hablado y de ninguna manera, o sea, y de alguna manera, perdón, ha faltado el amor de Dios en esa diálogo, en eso que Él ha querido traernos. Siempre, aunque Él esté trayendo una situación que el mundo esté terminando quizás esté ya la persona está, que puede irse a la eternidad sin Él, pero Él se mueve en amor y habla la verdad en amor. Muchos quieren tener la verdad y la dicen sin medir consecuencias, sin buscar dirección de Dios, el amor de Dios. No significa que nosotros le vamos a pasar la mano al pecado. Yo no estoy hablando nada de eso. Pero al final el juez está en la mesa y es el Padre Eterno. Y le ha entregado ese juicio a Jesús. Nadie más. Todos los demás estamos para colaborarnos, ayudarnos. Si hay que pasar juicio, si hay que evaluar algo, mire, los espirituales lo hacen, pero tienen que hacerlo en el fruto del Espíritu. Tienen que hacerlo con mansedumbre, con humildad, en el amor de Dios. Entonces, volviendo al punto, me encuentra la psicóloga que me dice que estoy pasando por una depresión mayor. Eso, repito, fue cuando tenía 34 años, acabando de dar a luz a mi hijo. Quizás fue también una depresión postparto. Bueno, el detalle es que me voy y de pronto recibo una palabra. Tengo una viejita que amo mucho. Un saludo para ella, mi amada Nelly Traverso. Preciosa ella. Ya tiene 86 años, me parece que es. Y ella está lúcida, bella. Y pues el Señor le trae revelación a ella. Es una mujer visionaria, que Dios le muestra alguna palabra para alguien, alguna revelación. Bueno, en un momento dado ella ora por mí. Hace muchos años. Fue entre medio de eso, de ir a esta persona, porque aparentemente me veían triste, me veían quizá depresiva. Entonces cuando esta hermanita amada ora por mí, empieza el Señor a decir, no son manzanas. Y yo me quedé, y lo repetía, no son manzanas, no son manzanas, no son manzanas, son áreas donde el Espíritu Santo tiene que obrar. Y yo entendí, ok, el Espíritu Santo tiene que obrar en unas áreas, pero ¿qué no son las manzanas? ¿Qué es eso de una manzana? Entonces, no entendí. Y terminamos de orar y ella me dice, ¿tienes una pregunta? Y yo, sí, yo no entiendo eso de las manzanas. Y me dice, pues ora, yo tampoco, para que el Señor te muestre. Bueno, me llama otra amada colega que amo muchísimo, también un saludo para ella, para nuestra amada mujer de Dios, Helen Roche. Ella me llama, en ese momento ella estudiaba en la Universidad de Fuller, California, su doctorado en teología. Y ella me dice, el Señor me muestra también, una mujer de revelación, que te pasa algo, que algo te pasa triste, alguna situación. Le digo, bueno, tal persona, ¿verdad? La otra pastora vio esto y cree que estoy quizá triste, enferma o depresiva. Pues sí, pues cuando fui donde una persona que me recomendó, me dice que estoy bajo una depresión mayor y que era por causa del abuso sexual que pasé de niña. Entonces ella me dice, ay, yo no sabía que tú habías pasado eso. Se llaman sobrevivientes a los que han sobrevivido un abuso sexual. Pues ella me dice que me va a enviar un libro. Le digo, mira, Helen, ya que tú me llamas, qué bueno, dime, ¿qué te parece? A mí el Señor me habla a través de esta viejita y empieza a hablar de las manzanas y yo no sé de qué está hablando.
y repetía, no son manzanas, lo decía, no son manzanas. Ese era el punto, que no eran, no son manzanas, no son manzanas, son áreas donde el Espíritu Santo tiene que obrar. Entonces ella me dice, bueno, Claudette, me dice ella, en la teología popular, en la teología, en el lenguaje popular que se habla en la calle, manzanas es tipo, símbolo, es figurado, ¿no?, de pecado. Usted sabe que la mayoría de las personas piensan que el pecado de Adán fue comer, y de Eva fue comer una manzana. O sea que eso es un lenguaje, ¿ves?, que no es bíblico, pero que es lo que la gente conecta. ¿Y qué te está diciendo el Señor? Que no es que estás en pecado. Y yo me quedé igual. Dice, Dios te está diciendo que no es que estás en pecado, es que son áreas donde el Espíritu Santo tiene que obrar. Yo quedé muy sorprendida, porque yo me sentía tan mal, una persona que hacía tanto esfuerzo por congregarme. Yo fui perseguida en mi tiempo, joven. Yo no pude congregarme casi, tenía que esconderme para poderme congregar, muchas cosas. Y de pronto estoy en esta depresión, me diagnostican mayor, que no deseaba salir, que me aislé. Y esa no era yo, no era Claudette. Y que de pronto me dice el Señor, no es que estás en pecado. Cuando voy donde la psicóloga, yo le contaba todo, amados. Si a mí Dios me decía o hubiera tenido una experiencia con el Señor, todo yo se lo iba a contar, aunque ella en ese momento no era creyente. Y también le envío un gran saludo a la doctora Miriam González Villanueva, creo que es el otro apellido. Ella ahora sí le sirvió al Señor, sí recibió al Señor. Mire qué cosa bella. Y yo digo, yo no sé si fue por mi testimonio, porque yo la tenía mal de tanta cosa, pero sí creo que el testimonio tiene que ver mucho, amados, como dejamos que Dios opere. Pues cuando fui donde ella, que le digo, mira, tal persona oró por mí, me dijo esto, que no eran las manzanas, que eran áreas donde el Espíritu Santo tenía que obrar. Y la otra que sabe de teología me explica que la teología secular, no la bíblica fundamental, las manzanas son tipo de pecado. Y ella me dice, qué curioso, en la psicología, el que tiene esa experiencia que tuviste, que fue abusado sexualmente o maltratado, se siente culpable del abuso, siente culpa por el abuso. Oiga, mira la conexión que hizo el espíritu con lo psicológico supuestamente, que para mí es una trampa. Para mí es una trampa que una niña piense que ella es culpable de que un adulto, un abusador, ¿no?, la lleve a ese nivel, adelantarla sexualmente, bueno. Y yo digo, eso es como una trampa en la mente. A veces pienso que es satánico también, sin querer ver a Satanás donde quiera. Yo no soy así, pero qué cosa que la mente te juega esta situación, te hace esta trampa y te dice que eres y que culpable. ¿Qué me dijo el Señor? No es que estás en pecado, es que son áreas donde el Espíritu Santo tiene que obrar. Fue tan hermoso, ha sido hermoso. Hemos seguido caminando y Dios ha seguido enseñándonos. Esto es una de las etapas, en aprender que porque estemos depresivos, quizás por el abuso sexual o el maltrato, o por lo que llaman PTSD, por situaciones postraumáticas, no significa que nosotros estemos en pecado. Es que la mente es muy sensible, muy delicada. Y Dios lo sabe, por eso le ha tomado tiempo y ha ido tratando. Si usted desea ayuda, si usted desea que oremos o simplemente que le escuchemos, estamos a sus órdenes. Puede comunicarse con Pastor Rafael Rijos, con Willy Vives o con esta su servidora, Claudette. Y mi número es el 302-983-3759.
no estamos aquí por lucro alguno, no vamos a cobrarle. Esto lo hacemos porque el Señor un día nos rescató y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así pues, esta parte la vamos a dejar acá. Ojalá le haya sido de bendición y esperamos en Dios que usted, si está pasando por estos procesos tan duros, usted pueda ser levantado por el Dios nuestro. Sepa que lo que usted ve aquí es un milagro. Así lo dijeron mis médicos, la misma psicóloga, en mi relación, en mi matrimonio, en todas esas áreas difíciles. Ella le preguntó a mi esposo, también lo atendió, le dio consejería y le hizo preguntas de cómo yo era, cómo yo estaba, en el plano íntimo, qué pasaba, todo eso. Y ella dice, ella es una excepción, era para que estuviera mal. Pero es lo que Dios hace. Y esto es poco a poco, amados. Lo repito, y usted me disculpa si le molesta que yo sea repetitiva, pero debo serlo porque si no, perdemos de vista detalles importantes. La gente pretende que de un día para otro las cosas queden o sean trabajadas. Así no es. Esta mente, este cerebro funciona diferente. Y Dios nos considera y nos ama. Y nos amó hasta el fin. Así pues oramos por cada vida y quiero orar, amén. Padre amado, Padre santo, por los méritos de Jesús, ganados allí, Señor, en el madero. Yo te pido que la vida que esté en este momento escuchando, Padre, atendiendo esta parte o lo que han escuchado ya, Señor, yo te ruego que tú los levantes hasta el día de Jesucristo. Que por los méritos de Jesús, amén, ellos sean trabajados. Señor, que tú seas sanando, fortaleciendo el hombre o la mujer interior. Señor, ten misericordia de todos los que escuchan y que tienen de alguna manera, alguna herida, algún dolor, algún pesar por causa de este tipo de situación o similares. Yo te ruego que tú los levantes por el Espíritu de Dios y en el poder de su sangre. Amén. Ellos sean visitados por ti. Así oramos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites compartir. Amén. Así pues, un saludo entonces, un abrazo desde mi familia ministerial, mi esposo, el doctor Wilfredo Curet Colón, mis hijos, nuestro ministerio aquí en Delaware. Pertenecemos al ministerio Ignition, a la iglesia Ignition, que se enfoca mayormente en trabajo misionero y en muchas otras cosas. Estamos aquí en Delaware, aunque estamos en la frontera con Elton, ahí se encuentran nuestras localidades. Así pues, muchas gracias por escucharnos. Dios les guarde. No deje de comunicarse si tiene necesidad. Pida ayuda. No me haga pensar como mi mamá lo decía. El que no llora, dicen en boricua. El bebé que no llora, no se le puede lactar. Vamos a decirlo bonito. Pero así, Dios tiene una necesidad. El Señor dijo, pidan. Hasta ahora nada me han pedido. Pidan en mi nombre. Amén. Así pues, el Señor tiene recursos, su iglesia por toda la tierra. Amén. Para sostener al justo y traerá a los que no le conocen al Señor, pues puedan nacer de nuevo y por fin alcanzar el propósito de vida. Así pues, gracias a todos. Dios les cuide. Un saludo entonces. Amén, amén.